Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. La vacunación fue una idea que cambió el mundo, pero no tuvo precedentes. A todos nos gusta la idea de los momentos eureka. Resulta atractivo imaginar un solo instante que inspire a un genio solitario a superar un callejón sin salida mental. Pero las ideas trascendentales no siempre surgen porque se caiga una manzana o se derrame una bañera. Las cosas suelen ser un poco más complicadas. Es posible que haya escuchado cómo se inventó por primera vez la práctica de la vacunación, por ejemplo. Un médico rural llamado Edward Jenner observó que las lecheras contraían una peligrosa enfermedad llamada viruela con mucha menos frecuencia que otras personas. La causa, pensó, era que ya habían adquirido inmunidad contra una enfermedad similar pero mucho menos amenazante, la viruela bovina. Este descubrimiento hizo que Jenner pensara, y decidió infectar deliberadamente a un niño con viruela bovina, lo que le provocó una fiebre temporal, pero también una inmunidad de por vida contra la viruela. Y esa fue la primera vacuna. Suena bastante simple, ¿verdad? Bueno, hay mucho más en la historia. El mensaje clave aquí es, la vacunación fue una idea que cambió el mundo, pero no fue algo sin precedentes. La vacunación era algo inaudito cuando Jenner realizó su primer experimento. Sin embargo, un proceso similar de inoculación había estado en uso en Asia durante bastante tiempo, quizás durante milenios. Cuando se aplica a la viruela, variola mayor, para usar el término técnico, este proceso se denomina variolación. Hay una diferencia entre la inoculación y la vacunación. La vacunación normalmente utiliza una enfermedad similar pero menos dañina para inducir la inmunidad. La inoculación, y la variolación, implica infectar deliberadamente a las personas con cepas vivas del virus real. Según los estándares médicos actuales, algunos de estos métodos eran poco ortodoxos. En China, por ejemplo, los médicos que combatían la viruela extraían costras de pacientes en recuperación, las molían hasta convertirlas en polvo y las volaban en la nariz de cualquier paciente que quisiera vacunarse. Suena extraño, claro, pero el principio era sólido. Cuando se expone a las personas a una pequeña cantidad del antígeno, la materia infecciosa, se estimula su cuerpo a producir anticuerpos, lo que fortalece a las personas contra la exposición futura. Fue una aristócrata llamada Lady Mary Wortley Montagu quien avivó por primera vez el entusiasmo por esta práctica en Gran Bretaña, después de encontrarla en Constantinopla, ahora conocida como Estambul. Si no hubiera estado tan interesada en difundir esta técnica, es posible que Jenner nunca hubiera descubierto su idea décadas después. En el siglo XX, la vacunación se había convertido realmente en una técnica que salva vidas a nivel mundial y, en la década de 1980, la viruela se había eliminado en todo el mundo. Fue un triunfo póstumo para Jenner y su técnica de vacunación, y también una victoria para todos sus precursores. Se necesitó mucho trabajo para que la leche fuera segura. Es difícil imaginar una sustancia menos amenazante que la leche. Lo asociamos con los bebés, la infancia y los refrigerios a la hora de dormir, conceptos que no sugieren un peligro intenso. Sin embargo, durante bastante tiempo, la leche fue peligrosa. En Nueva York, en la década de 1840, más del 50% de todas las muertes ocurrieron en bebés y niños pequeños. Si bien el cólera tuvo parte de la culpa, el principal culpable parece haber sido la leche contaminada. Pero no eran solo los niños los que estaban en riesgo. Mucha gente cree que un vaso de leche contaminado mató a Zachary Taylor, el 12º presidente de los Estados Unidos. Entonces, ¿por qué esta bebida inocua alguna vez fue tan peligrosa? ¿Y por qué ya no lo es? El mensaje clave aquí es, se necesitó mucho trabajo para que la leche fuera segura. Una de las razones por las que la leche era tan peligrosa en el siglo XIX era por la forma en que se producía. Empecemos por las vacas. Se mantenían muy cerca de los clientes. ¿Por qué? Porque los granjeros sabían que mucha leche se estropearía durante el transporte. A menudo,
su solución consistía en criar ganado en barrios estrechos de las ciudades, donde alimentaban a las vacas con sarga, un puré de cereales poco saludable que sobraba en las destilerías. Con el tiempo, esa dieta engendró enfermedades. Las vacas desarrollaron úlceras e incluso perdieron la cola, pero aún así producían leche, que se vendía en el mercado abierto a clientes desinformados y ansiosos. Tras décadas haciendo estragos en la salud de los clientes, el pionero periodista de Brooklyn Frank Leslie consiguió por fin cambiar la opinión pública. Eso obligó a la industria a realizar reformas significativas. La era de la leche de sarga ya no existía. Desafortunadamente, eso no hizo que la leche fuera segura de la noche a la mañana. El deterioro aún podría ocurrir porque los microbios que causan enfermedades se propagan con tanta facilidad en varios alimentos, incluidos, por supuesto, los productos lácteos. Había una forma de detener la propagación de los microbios, la pasteurización. Este proceso lleva el nombre del científico francés Louis Pasteur, quien descubrió que las altas temperaturas podían matar las bacterias. Sin embargo, su revolucionario método no tuvo éxito en los Estados Unidos durante unos 50 años. Los fabricantes de leche se resistieron a la pasteurización hasta principios del siglo XX, cuando la agitación política y la regulación gubernamental la hicieron obligatoria. Cuando se trata de alargar nuestras vidas e incluso reducir la mortalidad infantil, la historia nos dice que una buena idea a menudo no basta por sí sola, incluso las mejores ideas necesitan defensores incansables. Se necesitaron regulaciones estrictas para que los medicamentos fueran seguros y efectivos. Hoy en día, quienes estamos familiarizados con la FDA, o la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, la conocemos como una organización titánica, con enormes poderes y enormes responsabilidades. La FDA regula la producción y venta de alimentos y medicamentos en los Estados Unidos. Pero las cosas no siempre fueron así. Hasta la década de 1960, la FDA era una bestia mucho más débil. Entonces, ¿qué cambió? Para responder a esa pregunta, echemos un vistazo a la carrera de Francis Holden Kelsey, quien comenzó a trabajar con la FDA en 1960. Cuando se unió, las cosas eran muy diferentes. Toda la organización solo tenía 3 médicos en su personal. Kelsey era una de ellas y, al igual que sus colegas, se le encomendó la tarea de investigar nuevos medicamentos para garantizar su seguridad. Sus decisiones profesionales cambiaron para siempre el futuro de la industria farmacéutica. El mensaje clave aquí es, se necesitaron regulaciones estrictas para que los medicamentos fueran seguros y efectivos. En 1960, la FDA tenía solo 60 días para probar los perfiles de seguridad de los medicamentos. Después de eso, los fabricantes podían comercializarlos libremente. Lo que es aún más sorprendente, los fabricantes ni siquiera tuvieron que demostrar que sus medicamentos realmente funcionaban. Mientras un medicamento no fuera activamente dañino, se podía comercializar legalmente. Esa era la situación cuando a Francis Holden Kelsey se le encomendó la tarea de revisar Contergan, un medicamento que se usa para tratar la ansiedad, las náuseas matutinas y los problemas para dormir. Su ingrediente activo: talidomida. Cuando el informe del fabricante llegó a su escritorio, Kelsey pensó que la información sobre la seguridad del medicamento era demasiado escasa, por lo que calificó la solicitud como incompleta. Esto le dio a la FDA un poco más de tiempo para revisarlo. Durante los meses siguientes, cuando Kelsey se defendió de las agresivas apelaciones del fabricante, empezaron a salir a la luz pruebas irrefutables. Surgieron informes sobre daños en los nervios relacionados con la talidomida y, gradualmente, también aparecieron historias sobre defectos congénitos graves en bebés. En total, más de 10.000 niños en todo el mundo nacieron con extremidades malformadas como resultado del uso de la talidomida por parte de sus madres. Muchas otras murieron siendo recién nacidas o en el útero. Fue una tragedia. Sin embargo, gracias a la cautela de Kelsey, hubo pocos casos en los Estados Unidos en los que el medicamento nunca se autorizó. Esta reacción pública y legislativa ante la tragedia de la talidomida marcó el comienzo de una era de medicina basada en la evidencia.
Colocó la charlatanería y la imprudencia de otros tiempos directamente en el pasado. Tras este desastre, el Congreso reforzó la FRA y declaró que las compañías farmacéuticas ahora tendrían que demostrar la eficacia de los medicamentos, no solo su seguridad. La historia de la penicilina es una historia de cooperación, no de un genio solitario. Desde que existimos los humanos, hemos estado enfrascados en una batalla contra las bacterias dañinas. Tomemos una enfermedad como la tuberculosis, o TB, para abreviar. Incluso los esqueletos egipcios de 6.000 años de antigüedad muestran deformidades espinales causadas por esta enfermedad bacteriana. De hecho, durante gran parte del siglo XIX, relativamente reciente, la tuberculosis fue responsable de una cuarta parte de todas las muertes. Entonces, ¿cómo empezamos a ganar terreno en la lucha contra las enfermedades bacterianas? ¿Qué marcó el punto de inflexión? La respuesta es sencilla: penicilina y otros antibióticos. Es posible que haya escuchado la historia del descubrimiento accidental de la penicilina, es otro momento crucial en la historia de la ciencia. Pero, como la mayoría de esas historias, está un poco simplificado. El mensaje clave aquí es: la historia de la penicilina es una historia de cooperación, no de un genio solitario. La historia tradicional es la siguiente. En 1928, un científico escocés llamado Alexander Fleming se fue de vacaciones, y dejó una muestra bacteriana junto a una ventana abierta. Cuando regresó, descubrió que en su muestra había crecido un moho extraño y que, para su sorpresa, el moho había impedido que la bacteria se replicara. Lo que Fleming había descubierto eran las propiedades antibióticas de la penicilina. Son estas mismas propiedades las que permiten que esta sustancia combata las infecciones bacterianas que han acortado la vida de los seres humanos durante eones. Pero el descubrimiento inicial de Fleming no es la historia completa, donde termina su narración, la historia de la penicilina casi comienza. Fueron necesarios dos científicos de Oxford, el refugiado judío alemán Ernst Boris Chain y el australiano Howard Florey, para aprovechar el potencial de la penicilina. Vieron el fármaco en sus primeras pruebas en animales y humanos y, finalmente, llevaron el proyecto a los Estados Unidos, donde, con la Segunda Guerra Mundial en pleno apogeo, las autoridades se interesaron mucho por este nuevo medicamento que podía salvar vidas. Aún así, la historia está incompleta sin mencionar a una bacterióloga llamada Mary Hunt, o Mouldy Mary, como se la conoció. Sabía que producir penicilina a gran escala era difícil. Así que Hunt buscó por todas partes muestras de moho prometedoras que pudieran reproducirse de manera más eficiente. Finalmente, encontró la variedad perfecta, en un melón podrido de un supermercado. Casi todas las cepas de penicilina que se usan actualmente están relacionadas con ese melón. Es una historia tan memorable como la ventana abierta de Alexander Fleming. Hacer que los coches fueran más seguros requirió mucha inteligencia y mucha presión. Aprender a conducir puede ser estresante, y por una buena razón. Al fin y al cabo, transportas tu frágil cuerpo humano en un trozo de metal y vidrio a toda velocidad, y lo haces en carreteras muy transitadas, entre otros conductores impredecibles. Es una situación que puede hacer que cualquiera se sienta ansioso. Pero si conducir puede resultar estresante ahora, imagine cómo era hace solo unas décadas, cuando aún no se habían inventado todas las características de seguridad que actualmente damos por sentadas. Cinturones de seguridad, airbags e incluso volantes empotrados, todas estas tecnologías son sorprendentemente recientes. No es de extrañar, entonces, que a principios de la década de 1950, los accidentes automovilísticos fueran la tercera causa más común de muerte en los Estados Unidos. En general, nos hemos encontrado con historias sobre la ciencia y la tecnología que prolongan la vida humana. Pero, ¿qué había que hacer en este extraño caso, en el que nuestra tecnología realmente nos estaba matando? El mensaje clave aquí es: hacer que los coches sean más seguros requirió mucha inteligencia y mucha presión.
A principios y mediados del siglo XX, varios ingenieros y científicos pioneros trataron de convencer a la industria del automóvil de que los automóviles podían fabricarse con mucha menos mortandad. Pero, con demasiada frecuencia, sus advertencias cayeron en saco roto. La actitud dentro de la industria era que viajar a alta velocidad era intrínsecamente peligroso. Los fabricantes de automóviles argumentaron que las posibles lesiones o la muerte eran riesgos que uno asumía cada vez que se ponía al volante. Había un fabricante que pensaba de manera diferente, Volvo. A mediados de la década de 1950, esta empresa sueca contrató a Nils Bohlin, un ingeniero aeronáutico, y lo encargó de hacer que los automóviles fueran más seguros. Rápidamente, centró su atención en el cinturón de seguridad. En ese momento, era en gran medida ineficaz, simplemente se colocaba sobre tu regazo y ofrecía una protección mínima. Sin embargo, con algunos retoques, Bohlin lo convirtió en algo completamente diferente. Diseñó el primer cinturón de seguridad de 3 puntos. En los Volvo, como en todos los demás coches de la época, el cinturón de seguridad se fijaba a ambos lados de las caderas. Pero, además de esto, ahora también cruzó el hombro. Ese pequeño cambio tuvo enormes ramificaciones. Los primeros datos indicaron que el cinturón de Bohlin podría reducir las muertes por accidentes automovilísticos en un 75%. Fue un gran avance para Volvo, pero, en un asombroso acto de generosidad, la empresa decidió no hacer valer su ingeniosa patente. Los beneficios más amplios para la humanidad parecían más importantes que cualquier dinero que pudiera aportar la patente. Los nitratos y la agricultura industrial mantienen bien alimentado a un mundo repleto. Hace apenas 100 años, el mundo fue devastado por una serie de hambrunas devastadoras. En la década de 1920, unos 50 millones de personas perdieron la vida a causa de una hambruna u otra. Algunas fueron causadas por el clima, otras por las secuelas de la Primera Guerra Mundial o, en la Unión Soviética, por una desastrosa planificación central. Según los estándares históricos, nada de esto era particularmente inusual. A mediados del siglo XIX, 1 de cada 8 personas en Irlanda pereció durante la hambruna irlandesa de la papa. 1 de cada 4 tuvo que emigrar. Y, lo que es aún más sorprendente, en el siglo XIII, la hambruna acabó con 1/3 de toda la población del norte de Europa. Hoy en día, aunque la hambruna sigue siendo un aspecto trágicamente duradero de la vida humana, solo el 1% de la población mundial corre el riesgo de sufrir una hambruna catastrófica. Entonces, ¿qué cambió? El mensaje clave aquí es: los nitratos y la agricultura industrial mantienen bien alimentado a un mundo abundante. El nitrato químico tiene 2 usos principales. Una es hacer explotar cosas, en forma de nitrato de potasio, la otra es hacer crecer cosas, en forma de nitrato de amonio. Durante años, los nitratos utilizados en los explosivos procedían de excrementos de pájaros y murciélagos. Sin embargo, en los primeros años del siglo XX, quedó claro que se necesitaría un suministro más abundante. En 1908, el investigador químico alemán Fritz Haber descubrió cómo sintetizar nitratos en un laboratorio. Fue una bendición bienvenida para los militares, pero también significó que los químicos ahora podían sintetizar nitratos en una forma diferente. Podrían fabricar el químico que ayudó a reponer las tierras agrícolas. En resumen, Haber creó un fertilizante artificial. Con el tiempo, esto aumentaría drásticamente la productividad de las granjas y reduciría el riesgo de hambruna. Pero no fue solo el fertilizante lo que mantuvo a raya el hambre. El siglo XX también vio el surgimiento de una práctica controvertida conocida como agricultura industrial, un sistema intensivo de gestión del ganado, más evidente en la producción de pollo. En lugar de permitir que las gallinas deambularan libremente, los granjeros comenzaron a mantenerlas en pequeños gallineros. Hay muchas preocupaciones sobre el bienestar de estas aves. Esas gallinas nunca ven el sol, por ejemplo. En cambio, los granjeros sustituyen la luz natural alimentando a sus rebaños a la fuerza con vitamina D. Pero, al mismo tiempo,
Estas nuevas técnicas redujeron drásticamente el costo del pollo. Hicieron que la carne fuera asequible para casi todo el mundo. Las prácticas agrícolas modernas conllevan sus propios problemas y dilemas éticos, pero su papel a la hora de alimentar a la creciente población mundial es innegable.